Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un espacio más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Te saluda el pastor Edgar Benítez y en representación de todo el equipo que semana a semana preparamos este espacio de estudio de la lección, te decimos gracias por tu preferencia y gracias por estar una vez más con nosotros. En esta ocasión estudiaremos la lección número 4, titulada Lecciones del Santuario, una lección, por supuesto, contenida en el folleto titulado El Santuario. En esta ocasión vamos a estudiar una lección muy interesante acerca de los muebles del santuario. Y me gustaría introducir esta lección de la siguiente manera. Yo creo que todos en algún momento hemos caminado por una calle oscura, con un foco que nos alumbra el camino, que refleja nuestra sombra en el piso. Te pregunto, cuando tú ves la sombra, ya sea de un objeto o de una persona, ¿podrías definir, detallar las características de la persona? Por ejemplo, el color de su piel, el color de sus ojos, la figura. No, definitivamente no, sería imposible hacerlo. Bueno, quiero decirte que algo muy similar hablaremos en esta ocasión. Estamos hablando del santuario terrenal en comparación con el santuario celestial. Y déjame decirte que el santuario terrenal, con toda su belleza, solamente nos muestra pálidamente la realidad del santuario celestial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una figura, de una sombra, de una imagen. No es una copia, no es igual, es solamente algo similar. Y algo muy importante que en esta lección debemos enfatizar es que no debemos perdernos en los detalles. Tenemos que ir directamente a la esencia de las verdades que el Señor quiere mostrarnos. Como te darás cuenta, el mensaje y el estudio será muy profundo y muy lindo, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López y el pastor Abraham Ramírez, quienes son los que nos acompañan semana a semana en este espacio. Pastor Isidro López, gracias por estar con nosotros una vez más. Estar aquí para el repaso de la lección número 4, una lección agradable, bonita, que creo que va a ser de mucha utilidad para cada uno de los hermanos que van a repasar la lección junto con nosotros. Claro que sí, y una lección muy linda, pastor Abraham, bienvenido, y gracias. Voy a aplicarla a nuestra vida, ¿no es cierto? Sí, vamos a ver las lecciones que el santuario nos da, y creo que una de las lecciones más importantes es que tenemos que estar en una relación de santidad con un Dios santo. Ya lo veremos. Claro que sí. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Si les parece bien, como cada semana vamos a sugerir un bosquejo. Así que el bosquejo de esta semana sería de la siguiente manera. Pastor, el primer punto, ¿cuál sería de este bosquejo? Bueno, la lección de escuela sabática en la parte del domingo y en la parte del miércoles nos habla de que el santuario es el lugar de la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios, ese es el santuario. Y 2 días la lección le dedica justamente a hablar de este asunto tan importante. Correcto. El segundo punto, a tu parecer, pastor Abraham, ¿cuál sería? Aunque la lección dedica solamente un día, que es la parte del martes, los objetos del santuario, creo que esa podría ser la segunda parte, mobiliarios del santuario. Claro. Vamos a dar alguna explicación y qué simbolizaba cada uno de ellos. Claro, y bíblica, ¿no, pastor? Bíblica, claro. Porque se puede también dar... Y sí, nos podemos ir por otro lado, por otro lado, pero ¿verdad? basado en la Biblia. Basado en la Biblia. Gracias, pastor. Y el tercer punto, si les parece bien, el lugar de encuentro, santuario y lugar de encuentro. Sí, es el lugar donde Dios espera que llegue el adorador para tener un encuentro con Él. En otras palabras, el santuario puede estar, pero si no llega el adorador no sirve de nada. El adorador puede llegar, pero si no está la presencia de Dios tampoco sirve de nada. Porque esto es una lección muy importante. Los dos elementos deben conjugarse. Correcto. Así que para beneficio de todos los que siguen este bosquejo y les es útil para el repaso de sus lecciones, el bosquejo sería de la siguiente manera. El primer punto, el santuario, el lugar de la presencia. El segundo punto, el mobiliario del santuario. Y el tercer punto, el santuario, lugar de encuentro. Si les parece bien, vamos a hacer un pequeño corte y en un momento regresaremos para entrar de lleno al repaso de nuestra lección. No se vayan, en un momento regresamos.
Bien, estamos de vuelta y estamos por iniciar nuestro estudio de la lección número 4, titulada Lecciones del Santuario. Ya dimos la provisión del bosquejo y vamos a iniciar entonces, no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Te invitamos a que nos acompañes. Cariñoso Padre, queremos suplicar de ti tu dirección y tu bendición, para que todo lo que hagamos, digamos, Señor, pueda ser conforme a tus planes y a tu voluntad. Que realmente al estudiar esta lección podamos obtener las mejores aplicaciones del santuario para nuestra vida. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces entremos de lleno a nuestro repaso. Vamos con el punto número 1, el santuario, el lugar de la presencia. Me parece, Pastor Abraham, Pastor Isidro, que este punto ya lo hemos más o menos analizado en la primera lección, pero ahora el autor de la lección lo vuelve a tocar. El santuario, pastor, era el lugar de la presencia. Dios decidió que era el tabernáculo terrenal, el lugar donde Él se iba a manifestar. Y era el lugar de encuentro, y esto lo vamos a ver más adelante, con su pueblo. Pastor, entonces, ¿cuál sería el significado? ¿Cuál sería la lección, la aplicación para nuestra vida espiritual, este punto de la presencia? Aquí hay una aplicación que realmente sobrepasa nuestra forma de pensar. Porque el hecho de que Dios dijera que edificaran un santuario para que estuviera su presencia era la manera de atraer, que Dios estaba utilizando para atraer a su pueblo a Él. Porque el pueblo se podía desviar, como hemos mencionado, a adorar a cualquier... O sea, el ser humano tiene un deseo, algunos han dicho, innato de adorar algo. Y entonces el ser humano ha inventado dioses en todos lados, o sea, por eso existe la mitología griega, la mitología de nuestros ancestros los aztecas, la mitología maya, la mitología de los incas, múltiples dioses. ¿Por qué? Porque el ser humano trata de explicar, oye, viene un rayo, ¿y esto quién lo hizo? Pues el dios del rayo. Viene la lluvia, ¿quién lo hizo? Pues el dios de la lluvia. Viene el fuego, ¿quién lo hizo? Pues el dios del fuego. Y entonces todos lo deifican. Dios dijo, no, yo les voy a recordar mi presencia a través del santuario, para que ustedes se acerquen a mí. ¿Verdad? Eso era uno de los propósitos básicos. Por eso es que desde que se edifica el santuario, de ahí con el texto que vimos en la lección de Éxodo 25:8, dice, harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Ustedes van a saber que yo estoy allí, pero el día que ustedes quieran encontrarse conmigo, vengan aquí, acérquense conmigo. Yo no estoy lejos de ustedes. Es lo que Dios estaba tratando de decirles a través de la lección del santuario. Yo estoy cerca. Y esto dijimos la vez pasada, pastor, ya lo comentamos, no echa por tierra el hecho de creer de que Dios puede estar en cualquier lugar. Pero Dios le pareció bien, pero tomó la decisión de que se iba a manifestar su presencia en el santuario. Sí, dijimos la vez pasada que Dios condesciende con el ser humano, ¿verdad? De tal manera que Él escoge un lugar específico para manifestar de una manera especial su presencia. ¿Por qué o para qué? ¿Por qué quiere Dios estar cerca de nosotros? ¿Por qué dice Dios que le hagamos un tabernáculo, una casa cerca de nosotros? Recordemos que el santuario también es la expresión de que existe un problema, el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron expulsados, fueron retirados de la presencia de Dios. Y Dios siempre toma la iniciativa en el plan de salvación. Si mis hijos están alejados, yo voy a buscar acercarme a ellos. Yo quiero estar cerca de ellos. Y la manera de estar cerca de ellos, pues que me hagan una casa en medio de ellos. Yo habitaré en medio de ellos. Y eso de estar en medio de ellos era literal también. Cómo se ubicaba el pueblo de Israel cuando acampaban es de una manera extraordinaria, Sí, ¿no? muy linda. El santuario en medio, centro. los levitas alrededor, Los primeros, los que estaban más cerca. los que estaban más cerca del santuario, y después el pueblo, dividido en orden, ¿sí? De los 4 lados, 3 tribus cada una, ¿sí? Y los 3 teniendo una relación con Dios, pero también nos habla de la presencia de los levitas ahí, que para el habitante, ¿verdad?, del pueblo común tenía que pasar también a través del
de unas personas especiales que Dios había escogido para ayudar. A través de los sacerdotes, para que ellos pudieran acercarse a Dios. ¿Verdad? Desde ahí está una función de intercesión. Así es. Así que entonces Dios les dice, por eso es tan importante, y creo que lo hemos repetido no sé cuántas veces, Éxodo 25:8, hacerme un santuario, háganme una casa, yo quiero estar cerca de ustedes. Y eso es bien importante, porque cuando Dios elige y está con nosotros, nos llama, como lo vamos a ver después, a santidad. ¿Cómo puede un pueblo no santo convivir con un Dios santo? A través del santuario y todo lo que se hacía ahí en el santuario. Es decir, el santuario es el vínculo, ¿sí?, de un Dios santo con un pueblo no santo. Pero que desea que busca ser santo. Exacto. Que busca la santidad de sus... Porque Dios desea que sea como Él. ¿Cómo el pueblo puede? Pues un Dios santo requiere un pueblo santo. Y entonces, ¿cómo el pueblo es que se hace santo? Esa es una de las grandes. Pues bueno, el santuario tiene otra lección. Decía que había un sistema de sacrificios que se tenía que hacer como Dios había ordenado que fuera. El sistema de sacrificios no se le ocurrió al ser humano decir, bueno, está bien, vamos a hacer un santuario. ¿Y qué vamos a hacer en él? ¿Y qué vamos a hacer en él? Pues vamos a sacrificar lo que queramos. No, Dios fue específico. Correcto. Así que hay un lugar específico y hay un tipo de sacrificios específicos que se tenían que realizar. No eran los que a los israelitas se les ocurriera, ni era el lugar donde se le ocurriera. Y de la manera específica, además. Así es, Dios aquí en el desierto dijo, ¿saben qué? Hagan un santuario vuestra. En Jerusalén se edifica otro santuario. Dios permite que se edifique ahí un santuario, mucho mejor, más bonito, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y fíjense bien, cuando se divide el reino, Jeroboam se va a la parte norte, y una de las primeras cosas que hace es contravenir lo que le recordaba a los israelitas el santuario. El santuario le recordaba que había una serie de sacrificios que lo acercaban a él como Dios había dicho. Era el lugar donde Dios había dicho, era la manera como Dios había dicho, pero Jeroboam dice, no, espérense. Si nosotros seguimos adorando en Jerusalén, se van a ir, otra vez van a regresar a la tribu de Judá y va a ser un solo pueblo. Y tú dices, no, mejor vamos a edificar un nuevo santuario con nuevos sacrificios, nuevas reglas. Ahora, ¿era lo que Dios había dicho? No. Era más como un movimiento político, pastor. Era algo político para que no vayan otra vez acercándose a Dios. Pero Dios había dicho de manera muy clara cómo tenía que hacerse. El santuario, el tabernáculo, pastor, también era el medio por el cual Dios le iba a explicar al pueblo, o trataba de explicarle al pueblo, el plan de salvación. Y vemos que todo, es decir, muebles, personas, animales, ofrendas, fiestas, fechas, todo apuntaba a la persona de Cristo Jesús. Todo. Así es. ¿No? El corderito, la fecha en que se mataba el corderito en la Pascua, por ejemplo, Jesús es nuestra Pascua. Las características del mismo características del animalito, las fechas, todo se cumplió en Cristo Jesús, absolutamente. Las características del sacerdote, del sacerdote, ¿verdad? Cristo como víctima, como ofrenda, Cristo como sacerdote, todo se cumplió. Es decir, todo lo que se llevaba a cabo en el santuario, y aún los mismos objetos, los animales, las ofrendas y las personas, todo apuntaba al Redentor venidero. Es decir, en una forma didáctica, Dios trataba de enseñarle al pueblo de un Redentor que iba a venir. Correcto. Así que entonces también el santuario se convertía en el centro de salvación y en el centro de enseñanza, de una manera más sólida. En el centro de una enseñanza tangible, porque él lo podía ver. Él tenía que llevar al cordero, tenía que poner su mano en la cabeza, tenía que sacrificar. Era un centro de enseñanza. ¿Y qué enseñaba? La redención, el plan de redención. No te puedes salvar si no hay un cordero de por medio que muera por ti y que muera en tu lugar. No hay otra manera. ¿Quieres salvarte de otra forma? No la hay. Y en el plan de redención, ¿qué otra mayor enseñanza que es? Así es. ¿Cómo se puede restablecer la relación entre Dios y el hombre? A través de una víctima, de un sustituto. Así es. Ahí está, la solución al pecado que se originó en el Edén. La víctima me sustituye, él muere
para que yo viva. Amén. Eso es lo interesante. Y es la gran lección que justamente tiene el santuario. El Señor Jesucristo murió para que nosotros vivamos. Y todo prefiguraba a Cristo. Qué hermosas lecciones. Así que me parece que para cerrar este segmento, la gran lección que debemos recordar, ya que estamos hablando de lecciones del santuario, me parece que una lección que debemos atesorar en nuestro corazón es: alguien tuvo que morir para que nosotros vivamos. Vamos a hacer un corte, si les parece bien. En un momento regresamos a esa interesante lección. No se vayan. Gracias. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesta estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesta estoy a dártelo todo y así permanecer. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Bien, estamos de vuelta. Estamos estudiando, repasando la lección número 4, lecciones del santuario. Ya vimos el primer punto, que tuvo que ver con el santuario, el lugar de la presencia, y vamos a entrar al segundo punto, que me parece es la esencia sobresaliente de esta lección, que es los muebles del santuario. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente el mobiliario tenía un significado muy especial en el santuario. Pero me gustaría preguntarles, ¿qué peligro podemos correr, pastor, al tratar de darle significado a todos los detalles? Porque podemos perdernos en eso. Un método de interpretación que es el alegórico, donde pues algunas personas le daban significado a todas las cosas. Por ejemplo, algunos decían que las 12 piedras del pectoral eran los signos del zodiaco y que los querubines eran los hemisferios del planeta y varias cosas, pastor. ¿Qué peligro podemos correr en utilizar este método o en darle un significado a todo detalle de este mobiliario? El problema del método alegórico es que el método alegórico haces que cualquier objeto, por muy pequeñito que sea, tenga un significado. Ese método alegórico lo empezó a utilizar Orígenes, uno de los padres de la iglesia, y él para todo le encontraba significado.
Cuando nosotros analizamos el mobiliario del santuario, tiene un significado que nosotros diríamos es liso, llano, entendible pues a la primera, Y bíblico. sin estar tratando de inventarle ciertos detalles, ¿no? Porque a los detalles nosotros podemos decir que significan muchas cosas. Por ejemplo, las 4 argollas, podemos decir que son los 4 puntos cardinales. Pero ¿es eso lo que significa? No. Me parece que el mobiliario del santuario es mencionado por Dios de manera específica y quiere decirnos algo Dios a través de estos muebles con una sencillez que todos podamos entenderlo. Hasta los niños pueden entenderlo, y no que vayamos a tantos detallitos que al rato digamos, oye, ¿y qué es lo que significaba la argollita derecha o la argollita izquierda o el ala derecha de alguno de los querubines? Yo creo que ahí nos podemos perder. El asunto del mobiliario del santuario nos trae grandes lecciones que sí son importantes para que nosotros las recordemos y que debiésemos recordar esas grandes lecciones para la aplicación cotidiana en la vida nuestra. Uh-huh. Pastor, sí. Pastor. Sí, a mí me llama la atención, pastor, que Dios dice, háganme un santuario, hacerme un santuario para que yo habite. Y se le invita a todo el pueblo a participar en la hechura de ese mobiliario. ¿Cómo? Trayendo ofrenda. Y me llama la atención que, según la Biblia, todo aquel a quien el Espíritu de Dios estimuló para traer ofrenda participó. Es decir, y dice aquí que en su totalidad, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, también diferente posición económica, todos trajeron y todos participaron para hacerle la casa a Dios. Y entonces podemos ver los mobiliarios que fueron hechos conforme al modelo que también se le había dado a Moisés. Primeramente podemos hablar, yendo del atrio hacia adentro, por así decirlo, podemos hablar del altar de los sacrificios. Lugar donde se hacía expiación, se hacía la ofrenda por los pecados, donde hasta ahí podía llegar el pecador. Pero es el altar donde se sacrificaban todas las víctimas, y como dijimos en el segmento anterior, todo se dirigía a Cristo Jesús. Ahí moría el Cordero, sustituto del pecador. Así que el altar de los sacrificios nos invita a ver a Cristo Jesús muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, como sustituto de nosotros, pagando la deuda del pecado de cada uno. Sí, y esta es una de las lecciones más interesantes que tiene justamente el santuario, ¿no? Porque el que llegaba a sacrificar el cordero veía como o él mismo lo sacrificaba, y sabía que ese cordero estaba siendo sacrificado en su lugar. Por eso hemos hablado de un sacrificio sustitutivo. El sacrificio de Jesús en la cruz, algunas personas nada más lo ponen como es el más grande de los ejemplos del amor de Dios. Y sí es el más grande ejemplo del amor de Dios para con el ser humano, pero tiene que ver con la sustitución. Hay personas que a veces dicen, oye, pero es que no puede ser, cada persona debe pagar por su pecado. Si así fuera, ninguna persona podría tener acceso a la salvación. Claro. Por eso es que el sacrificio es sustitutivo. Y así como el cordero era sacrificado ahí en ese altar y era consumido, también de la misma manera eso le enseñaba a la persona que iba allí que un día habría un sacrificio que justamente a donde prefiguraba el cordero, ese sacrificio haría todo para que la persona también fuera perdonada. Pero entonces todos en los demás muebles, pastor, también tienen una aplicación en Jesús, como lo hemos visto. Básicamente todos. ¿Por qué no repasamos un poquito? Después del altar de los sacrificios estaba el lavacro o la fuente, donde los sacerdotes, ellos, para entrar al santuario, tenían que lavarse, tenían que bañarse. ¿Sí? La fuente es Cristo Jesús, que también, simbolizaba a Cristo Jesús, que también provee limpieza para su pueblo. ¿Quién entraba allá? El sumo sacerdote, que era el representante del pueblo.
los sacerdotes encontraban limpieza ahí. Y ellos, para presentarse delante de un Dios santo, también deberían de presentarse limpios, buscar la limpieza a través del agua, que más adelante vamos a ver que Jesús también, un símbolo del Señor Jesús, pues es el agua que limpia todo pecado, ¿no? Sí, por eso es que es importante el mobiliario. Recordemos, el mobiliario tiene una finalidad. Hablamos hace un instante en el segmento anterior de que todo el santuario tiene que ver con enseñanza, ¿no? Así que cuando la persona llegaba él sabía, ¿qué tiene el santuario? Pues todo el mundo sabía lo que tenía el santuario, aunque no todo el mundo tuviera acceso a los diferentes lugares del santuario. Pero sí todo el mundo sabía. Así que aquí es el altar del sacrificio. Aquí me dice que hay un cordero, el cordero me quita el pecado, y un día esto prefigura que va a venir alguien que va a morir en mi lugar. El lavacro, pues ahí nadie tiene acceso a Dios si no está limpio. Por eso es que inclusive hasta los sacerdotes que Dios había elegido para que pudieran realizar toda la labor de intercesión, también tenían que purificarse. Ningún ser humano es lo suficientemente limpio para presentarse ante Dios. Esa era la gran enseñanza. Por eso es que tenían que lavarse. Cuando ya entramos a la primera parte del santuario, donde está el lugar santo, en el lugar santo habría tres muebles, ¿no? El primero, el candelero, o el candelabro, como también se le llama, el candelabro de 7 brazos, que también le llamamos. Y es muy interesante porque el candelabro estaba justamente para iluminar todo el santuario. Y algo muy importante, ese candelabro nunca se apagaba en su totalidad. ¿Por qué? Porque siempre debía haber luz suficiente. Era lo que le decía al pueblo, que Dios seguía estando allí porque estaba encendido. Y en San Juan capítulo 8, versículo 12, nuestro Señor y Salvador Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Es decir, así como yo iluminé el santuario, yo ilumino, ¿qué cosa? Todo el mundo, ¿no? Para que la gente lo pueda lograr entender. Y entonces después tenemos la mesa de los panes, de la proposición o de la presencia, como también se le conoce. Y Jesús nos dice: yo soy el pan de vida. Había 12 panes. El 12 es un número que se utiliza varias veces en la Biblia. 12 tribus, 12 apóstoles, que quizá nos indica la totalidad. La totalidad. Provisión para todos. ¿Para quién era suficiente el pan? Para todos. O sea, había pan suficiente. Dios es el que puede alimentar a todos sin excepción. No hay una sola persona que pueda quedarse sin el alimento físico y sin el alimento espiritual. Dios tiene suficiente. Y justamente el Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida. Entonces las personas podemos acercarnos sin ningún problema al pan de vida, ¿no? Y por último tenemos el altar del incienso, donde el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 3, dice que son las oraciones de los santos. Es decir, todo ese incienso que era muy interesante, porque el altar del incienso estaba pegado en cierta manera al velo. Así que ese incienso llegaba al lugar santísimo, hasta donde estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde nadie podía entrar, excepto una vez al año, el sumo sacerdote. Pero las oraciones llegaban allí. Pero las oraciones, lo que decía el incienso es: todas las oraciones, ¿qué cosa? Traspasan. Tú no puedes entrar porque eres una persona pecadora, pero Dios tiene tanta misericordia que deja que tus oraciones lleguen para que las escuche y las atienda, ¿no? Correcto. Y de ahí llegamos al lugar santísimo, pastor. Sí, donde solamente había un mueble, que era el arca del testimonio, el arca del pacto se le llama también, porque dentro de ella el arca era un cofre con tapadera, que era el propiciatorio, desde donde se manifestaba la presencia de Dios específicamente, desde la tapa ahí. El cual le llama la Santa Shekinah también ahí. Y ese cofre resguardado por 2 querubines que tocaban con sus alas las paredes del tabernáculo, y ellos se tocaban con las alas, ¿no? Así que ellos de una manera cubriendo, ¿sí? Como la imagen que da Apocalipsis y Ezequiel, que los querubines cubren, están ahí cubriendo, como resguardando a la gloria del Señor ahí. Así que ese mueble, el arca, era en sí
por así decirlo, la manifestación de la presencia de Dios en el santuario terrenal. Y la ley, el maná y la vara de Aarón contenida allí en el arca, pastor. Sí, recordemos, la ley estaba allí porque eso y era una ley en tablas de piedra que significaba Dios no cambia y está aquí porque la ley es parte de su carácter, ¿no? Que era lo que significaba. Y el maná, pues ya hemos hablado de esto, que era el alimento que les tenía que recordar toda la provisión que Dios había hecho en todo momento para ellos, y la vara de Aarón que simplemente decía, ¿saben qué? Hay una sola tribu que yo elegí para que pueda estar cerca de mí. Ok, y bueno, para concluir con esta parte, pastor, entonces este mobiliario simbolizaba a Cristo, ¿verdad? Y todo señalaba, ¿no? Todo señalaba, ¿verdad? Y pastor, para no perdernos en los detalles, solamente lo que la Biblia nos diga Pues sí, acerca de la aplicación. Claro, porque es la manera más sencilla de entenderlo, ¿no? Lo demás nos complicaría, porque entonces le daríamos significado a detalles que quizá nos desviarían la atención de justamente lo que la gran enseñanza del santuario. Terminemos enseñando cosas que ni siquiera la Biblia apoya. Vamos entonces a hacer una segunda pausa, si les parece bien, y regresaremos con este apasionante estudio del santuario. En un momento regresamos. Aquí estamos de vuelta y estamos por entrar a la tercera y última parte de nuestro repaso de la lección número 4, titulada Lecciones del Santuario. En este punto vamos a hablar justamente de lo que le hemos llamado el lugar del encuentro. Pastor Isidro, el pastor Abraham, el santuario enseñaba que todo debe estar centrado en Dios y que él espera que si él decidió manifestar su presencia allí, que los adoradores asistan justamente a tener ese encuentro. Fíjense que es muy interesante esto que tú mencionas. Dios dice, háganme un santuario para que yo esté en medio de ustedes. Dios ya estaba ahí. Pero ahora el adorador tenía que venir para poder encontrarse con su Dios que le había dicho que iba a estar ahí. Así que Dios ya estaba ahí. El adorador ahora tenía que venir para encontrarse con Él. Y entonces aquí hay una de las grandes lecciones. El Dios Santo estaba allí. Esperaba que el pueblo viniera, ¿qué cosa? También fuera un pueblo santo. Y para poder ser un pueblo santo, cuando él llegaba al santuario, normalmente efectuaba un sacrificio. ¿Y cómo se transformaba esa persona que creía en el sacrificio que había realizado? En una persona santa. Por eso es que las lecciones son porque recibía el perdón porque sustitutivo. Recibía el perdón de la víctima que le había sustituido. Él tenía que haber sufrido, pero no sufrió, sufrió la víctima. Así que ahora era una persona que ha sido perdonada y ha sido declarada una persona santa. Por eso es que las Sagradas Escrituras nos dicen que la vida de la persona que tenía como centro el santuario, la vida de la persona tenía que estar centrada solamente en Dios. Ese era el lugar donde él podía tener la seguridad de que siempre podía encontrarse con Dios, no importara la necesidad que tuviera. ¿Verdad? Cualquier necesidad, Dios la podía suplir justamente en el santuario. Al santuario también se le llama el lugar de reunión, ¿no? El tabernáculo de la reunión, porque el pueblo era el lugar donde se concentraba todo. Por ejemplo, cuando iniciaba una fiesta, el día primero del séptimo mes, se tocaban las trompetas, ¿no? Desde el santuario, todos atentos a lo que iba a suceder. En pocas palabras, el santuario, donde se manifestaba la presencia de Dios, permeaba toda la vida del pueblo de Israel. Por ejemplo, en una compraventa se hacía en relación también al asunto de los años que se contaban, el año del jubileo, que tenía relación con el santuario también, ¿no? Los préstamos que se hacían, dice Dios, cuando prestes, ¿sí?, paga inmediatamente. Cuando pagues, paga inmediatamente. En los asuntos, por ejemplo, de el comer, qué comes, qué no comes, todo iba en relación con el santuario, porque si comes algo que no,
eres impuro, tienes que ir al santuario. ¿Sí? Si no mantenías limpio tu campamento, igual. O sea, había leyes hasta para ir al baño. La ley del estaca, cubre tu excremento. ¿Por qué? Porque estás en medio, si le sirves a un Dios santo, si en medio está un Dios santo, y tienes que mantener tu lugar limpio. Es decir, toda la vida del pueblo de Israel era relacionado con el santuario. Si vivías bien, conforme a esta ley, ibas al santuario. Si vivías mal, conforme a esto, ibas al santuario. Es decir, todo estaba relacionado con el santuario. El santuario estaba en medio del pueblo de Israel. Eso quería decir también que Dios debía estar en medio de la vida de todo habitante del pueblo de Israel. Me llama la atención esto, pastor, que acabas de decir, y uniendo a lo que le dijo el pastor Isidro hace un momento, o hace en el segundo segmento. Entonces el santuario también era un método de enseñanza y les ayudaba a un buen vivir. A un buen vivir, y tener en mente siempre que el santuario estaba habitado por un ser santo. Y si tú quieres ser un buen vecino de un ser santo, debes también ser santo. Vivir en santidad. Es decir, el tabernáculo te llamaba a la santidad, porque ahí habitaba un ser santo. Sí, y justamente, ¿por qué el israelita tenía confianza de ir al santuario? Número uno, porque ahí estaba Dios. Pero él sabía que Dios le iba a escuchar, no importara la necesidad. Mira, por ejemplo, en el capítulo número 8 del primer libro de los Reyes, es muy interesante porque hay muchas cosas que aquí se mencionan que el israelita podía recordar en todo momento. Por ejemplo, si él quería presentar un juramento, ¿dónde lo tenía que hacer? En el santuario. Si él quería suplicar cuando un día fueran derrotados en batalla por no hacerle caso a Dios, ¿dónde deberían ir? Al santuario. Si él quería en un momento determinado suplicar por lluvia porque a causa de su pecado Dios no enviaba la lluvia, ¿a dónde tenían que ir? Al santuario. Si había desastres diversos, hambrunas, granizo, etcétera, que dañaran todo eso, había desastres naturales serios, ¿dónde tenían que ir para poder suplicar que eso fuera quitado? Al santuario. ¿Dónde podían ir a orar los extranjeros? Al santuario. ¿Dónde ellos podían suplicar por la victoria cuando iban a enfrentar a un enemigo? Al santuario. Y fíjense lo interesantísimo que tiene a partir del versículo 46, que yo lo dejé para el final, porque le puede uno leer todo el capítulo, ¿no? Y podemos ir. Pero fíjense que lo más importante es que la persona podía ir al santuario para pedir perdón. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 46, y cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque, y te enojes con ellos y los entregues ante el enemigo para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, sea lejos o cerca, si ellos vuelven en sí en la tierra donde hayan ido cautivos, si se convierten y oran a ti en la tierra de su cautiverio y dicen, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convierten de todo tu corazón, con toda su alma, en la tierra de sus cautivos, y oren a ti hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia esta casa que edifiqué en honor de tu nombre, oye tú desde el cielo, desde tu morada, su oración y su súplica. Hazles justicia. Perdona a tu pueblo sus pecados contra ti y todas sus infracciones con que se hubieran rebelado contra ti. Y haz que sus cautivadores tengan de ellos misericordia. O sea, toda la vida estaba centrada en el santuario. Y pastor, eso podría decirse también de nosotros. Tenemos un lugar específico donde adoramos a Dios. Así es. Correcto. Y tenemos un lugar específico donde creemos que vamos y nos encontramos con Dios. Así es también. Así que yo creo que muchas de las cosas que se mencionan ahí debiera también estar en nuestra mente al ir al templo a adorar a Dios. Por ejemplo, decía, nunca llegues con las manos vacías ante un Dios santo. Eso nos recuerda que debemos llevar ofrendas también al Dios del cielo. De lo recibido de tu mano te damos. Así que el israelita lo tenía esto muy presente, pastor. Sí. No llegaba al santuario con las manos vacías. No, el que se acercaba con reverencia también. ¿Sí? Creo que debemos ir al templo con reverencia. Y aunque sabemos que un templo no puede contener al Dios del cielo, porque ni los cielos de los cielos lo pueden contener, sabemos que Él
decidió manifestarse allí. Cuando desciende con nosotros y se manifiesta ahí, debemos ir con reverencia también, ¿no? Y ahí en el templo, pues como el del santuario se aprendía, era un medio para aprender, ¿no? Yo creo que en el templo también aprendemos muchas cosas. Aprendemos del plan de redención, aprendemos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aprendemos que que Jesús ofrece sus palabras como el pan de vida, el agua que salta de nosotros para vida eterna. Jesús es la luz del mundo y nos dice, y vosotros sois la luz del mundo, debemos de asemejarnos a Él. En el templo podemos aprender muchas cosas, y las lecciones que sacamos del santuario terrenal, creo que también hoy son aplicables, muchas de ellas, al templo a donde nosotros hemos dedicado el lugar para que Dios more. Sí, y justamente esto yo decía hace un instante que cuando la persona se acercaba al santuario, él tenía la seguridad que se iba a encontrar con un Dios santo. Y el deseo de Dios, dice el libro de Levítico capítulo 11, versículo 44, yo soy el Señor vuestro Dios, por eso os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Entonces, tenemos que aceptar que cuando uno se acerca al santuario, esto afecta a la vida de la persona. Porque si una persona se hace santa, ¿qué significa esto? La santidad afecta la conducta y el comportamiento del pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿qué se espera entonces de un hijo de Dios? Un corazón puro y una vida transparente. Eso se espera. Por eso Pablo dice que nosotros somos como cartas abiertas. Leídas. Leídas por todos los hombres. Cualquiera puede venir y leerte. ¿Por qué? Porque no hay nada que ocultes. No tiene ningún mensaje cifrado, no tiene ningún mensaje en clave, y no tiene ninguna palabra que pueda ofender a una persona. Eso se afecta. Así que mientras más cerca una persona está de Dios, más crece en santidad y en semejanza con Él. Es una de las grandes lecciones del santuario. Y si eso que acabamos de decir, pastor, o todo lo que se ha dicho lo aplicamos a nuestros días hoy, entonces la iglesia y el santuario, el templo, toma una connotación distinta para nuestra vida espiritual, pastor, y no lo veremos, si entendemos esto, no lo veremos como algo, si no tengo ganas de ir no voy, puedo ir con las manos vacías, como muchas veces puedo llegar tarde. Llego y estoy platicando algo irreverencia. Pastor, si nosotros entendemos el significado del santuario y lo aplicamos a nuestros días hoy, ¿cómo cambiaría nuestra manera de comportarnos? Porque nosotros lo que diríamos es, ven y regocíjate conmigo en el santuario, ¿no? Que es justamente una de las cosas que menciona en el Salmo 73, cuando Asaf lo escribe, justamente él dice, mira, al santuario yo fui a reflexionar, fui para ver que los que buscan a Dios están ahí, y ahí es donde Dios me contesta ciertas preguntas. Yo veo que los impíos van y que como que prosperan, pero en el santuario se me contesta, porque un día los impíos van a dar cuentas, porque ellos están en terreno resbaloso, van a resbalar, y como yo estoy en la roca de los siglos, el único que no va a resbalar soy yo. Claro que Por sí. último, pastor. Sí, pastor. En Éxodo 30-31 se habla de el mobiliario del santuario. Inmediatamente, en relación con esto, habla acerca del sábado. El sábado y el tabernáculo también tienen mucha relación. Así que invitamos a los miembros de iglesia que vayamos al templo los sábados a alabar al Dios que busca, que es santo y que también nos invita a santidad. Claro que sí. Pues hemos llegado prácticamente al final de nuestra lección y no queremos despedirnos sin antes dar una palabra final de cada uno de los que conformamos este equipo. Pastor Isidro. Eso me gustaría decirle a los hermanos que justamente el mobiliario del santuario, todo señalaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pues yo te invito, mi hermano, que me estás viendo, al igual que yo mismo, podamos confiar en que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la luz del mundo, y que justamente cuando nosotros lo aceptamos así, de esa manera, dejamos que ríos de agua viva también broten de nuestro ser y que puedan ser de bendición para otras personas que nos rodean. Gracias, pastor, y gracias, pastor Abraham. Últimas palabras. Sí, el santuario, el tabernáculo era la expresión de la presencia de Dios ahí en el pueblo. Un Dios santo conviviendo con un pueblo no santo, pero que era llamado a santidad. Dios quiera que eso también tengamos en la mente nosotros, que cobremos conciencia de eso. Servimos a un Dios santo y debemos de buscar la santidad en Cristo Jesús. Gracias.
Queridos hermanos, ojalá que estas lecciones del santuario nos hagan ser diferentes en cuanto a nuestra adoración a Dios. Ojalá que, como decía el pastor Abraham, el pastor Isidro, estas lecciones nos lleven a ser más reverentes, nos lleven a tomar las cosas con más seriedad, que vayamos al templo, que nunca vayamos al templo con las manos vacías, por ejemplo, que realmente busquemos a Dios en ese lugar que Él prometió estar y que de esa manera nuestras vidas puedan ser transformadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección y ojalá que nos podamos seguir gozando en estas lecciones maravillosas del santuario. Que Dios te bendiga. Gracias por tu preferencia. Nos vemos a la próxima.